Bienvenidos a un nuevo video con mi voz. En este caso haremos algo muy diferente. Y es que veremos los niveles de poder de Frangr Farias. Sinceramente me divertí haciendo esto, así es que espero que sea de su agrado y disfruten. A lo largo de la historia de Frangr Farias hemos visto varios cambios en su personalidad. Hemos visto demasiados fanarts en la comunidad y en este caso me hice la tarea de recopilar las versiones de Frangr Farias de menor a menor de nivel de poder. En primera tenemos a Baby Frangr. Claro, es muy obvio, por ser la versión pequeña de Frangr lo he puesto en primer lugar por sus capacidades. No hay nada más que decir, así que pasemos al siguiente. Aquí tenemos a Frangr Base. Es el Frangr del pasado que todos alguna vez conocimos. Para los nuevos tal vez no se le haga tan familiar, pero para los olds, o bueno, para los que estuvieron en el inicio del juego, se les hará muy reconocible esta imagen. Por supuesto es el Frangr Farias que hemos conocido anteriormente. Por ser la forma básica lo colocaré en este nivel. El siguiente en aparecer es Frangr Pixel, una versión pixelada de Frangr que tiene aún más poder que el Frangr base, por su simple hecho de estar pixeleado y al estar al estilo del juego que está creando. Por esta simple razón, Frangr Pixel llega a ser más fuerte que Frangr base. Siguiendo tenemos a Frangr Fiestero. Este va a ser una mención honorífica, ya que no llega a ser tan fuerte. Por ser literalmente fiestero, puede llegar a ser muy relajado. Seguimos con una versión quizás olvidada, y esta es Frangr Hombre Morado. Posee grandes cualidades que pueden llegar a asustar a muchas personas. Pues en una línea alterna, Frangr llegó a ser muy fanático del Hombre Morado, que quiso ser tanto como él y vistió como él, llegando a la locura y convirtiéndose en un psicópata. El Frangr que están viendo a continuación es un Frangr muy peculiar por su tamaño tan reducido y su cuerpo tan desproporcionado. A pesar de su baja estatura, puede dar golpes muy rápidos y ser muy escurridizo, así es que hay que tener cuidado con este Frangr que podría estar debajo de su cama. El siguiente en aparecer es Frangr Hombre Morado Pixel. Es el mismo Frangr Pixel, pero esta vez en versión Hombre Morado. Con el plus retro llegó a tener mucho más poder que los anteriores que he mencionado. El siguiente Frangr en aparecer es Frangr Niño Anime. Por la razón de ser anime, tiene la peculiaridad de tener mucho más poder y mucho más habilidades. Por ser un niño, no quise ponerlo en un nivel más alto. La barra celeste es el plus del anime que le ha dado. A continuación tenemos a Frangr Mii, una versión Mii de Frangr del Super Mario Maker War Engine, creado por Alexis Sánchez, y según él vendría a ser una versión mucho más poderosa. Aquí tenemos a Frangr Calvo. Tiene unas grandes habilidades de batalla. Por su calvicie tan reluciente puede dejar ciego a cualquier rival que se le enfrente. Además, Frangr decidió que por ser calvo, decidió aprender movimientos de karate. Tanto así que se volvió cinta negra. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con esta versión de Frangr. Frangr Remaster, una versión muy atractiva de Frangr base, por el simple hecho de estar en HD. Tal vez no lo vieran en este video de la misma forma, pero en su publicación llegó a ser muy lujoso. Ahora por ser técnicamente más guapo, llegó a hacer mucho más cosas, el doble de rápido. Continuamos con Frangr Calmado o Frangr Actual. Es la foto de perfil que tiene Frangr en estos momentos. Un Frangr que parece que está cansado o tal vez no ha dormido en mucho tiempo, pues solo miran los ojos, parece que está muy contento. Combinando todo esto, Frangr ha logrado calmarse y así ha logrado una paz en su interior, por lo cual tiene mucho más poder de lo que hace. El siguiente en aparecer es Frangr Chems,
no me quiero adentrar tanto en este tema, así es que por eso quiero pasar al siguiente. Lo siento, Franger Champs. Aquí tenemos a un Franger olvidado, que es Paper Franger. Tal vez muchos no lo recuerden, pero esta imagen estuvo en el servidor de Discord. Pero debido a unos problemas, este no apareció otra vez. Lamentablemente no logré encontrar una imagen de Paper Franger, así es que lo hice a memoria y no me quedó muy bien, que digamos. Pero para los que sepan, de seguro lo recordarán de maravilla. Profesor Franger Oak, una combinación entre Profesor Oak de Pokémon con Franger, pues decidieron hacer la fusión para poder llevar sus límites de conocimiento a otro nivel. Pasado un tiempo, a Franger le dejó de gustar esta fusión, así es que decidió irse a buscar otra persona, pero de eso hablaremos más adelante. La siguiente versión de Franger es Franger molesto. Esto solo sucede cuando le preguntan por la B4 o por alguna otra versión que no será pública. Pero esta versión de Franger molesto suele ser muy pasajera, así es que no suele pasar todo el tiempo. A partir de este punto verán las versiones más poderosas de nuestro querido Franger Farias, así es que estén preparados porque sus ojos no lo soportarán. Franger de puro programar. Esta es una versión de Franger de los resultados de lo que se ha convertido de tanto programar este juego. A continuación tenemos al más sospechoso de todos, que es Franger vida real. Así es, amigos, tenemos una foto de Franger, pero la verdad no ha sido verificada por el mismísimo Franger, así es que no podemos estar seguros de que este sea el verdadero Franger Farias. Por esta razón le pongo en una posición que no sea la mayor. A continuación tenemos la versión Kirby Franger. Es más que obvio, Kirby se ha tragado a Franger, ha logrado tomar su apariencia y también ha cambiado el color de sus ojos, pero eso es extraño, ya que Kirby no debería cambiar. Así que vemos el poder de Franger que puede llegar a tener si es que lo tragan otros personajes. Pero porque Franger no tiene control de ese cuerpo, no le pongo una posición mucho más alta, sino es que Kirby lo está controlando. Así que no podemos decir que este verdadero Franger sea la versión más poderosa que tenemos. El Franger que están viendo es nada más y nada menos que Franger Megamente. Recuerden que Franger no quiso fusionarse más con Oak, pues decidió fusionarse con Megamente, expandiendo así sus límites a un grado totalmente absurdo que llegó a descontrolarse. Pero gracias a mucho entrenamiento pudo lograr controlar dicho poder, superando a Kirby Franger por una cantidad mínima, ya que en este caso Franger sí tiene el poder mismo de su cuerpo. Por eso llega a ser mucho más poderoso que todos los que hemos mencionado anteriormente. Estos fueron los niveles de poder de Franger Farias, desde el más débil hasta el más poderoso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si fue de su agrado, no olviden dejarme un like. Y si tienen algún otro Franger que no haya agregado aquí, me lo pueden decir en los comentarios. Y además, en qué posición lo hubiesen puesto. Bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video con mi voz. Chao, chao.